Estaba sacando la basura cuando lo vi, papel carmesí retorcido entre pozos de café y cáscaras de huevo, el escudo de Harvard todavía visible entre las manchas. Me temblaban las manos mientras sacaba los fragmentos del bote, reconstruyendo lo que ya sabía en el fondo. La carta de aceptación que había esperado desde los 12 años, hecha trizas en tiras cuidadosas, como si mi papá hubiera disfrutado cada desgarro. Harvard, ¿tú? Su risa de esa mañana todavía resonaba en mis oídos. Deja de soñar por encima de tu nivel, Amelia. Hay gente hecha para ir a colegios comunitarios. Hay gente que sabe cuál es su lugar. Mi mamá había asentido desde la mesa de la cocina, sin siquiera levantar la vista de su crucigrama. Tu padre tiene razón. Estar aspirando a tanto solo te va a traer decepciones. Se habían robado mi correspondencia. Abierto mi futuro. Lo destruyeron. Y se rieron. Me llamo Amelia Chen, tengo 18 años y he vivido una mentira toda mi vida. No mi mentira, la de ellos. La mentira de que yo era promedio, irrelevante, destinada a nada mejor que la universidad estatal local y una vida de mediocridad cuidadosa. Lo que ellos no sabían era que Harvard no solo me aceptó. Me habían estado reclutando desde hace 2 años. Alicé el pedazo más grande del papel. La parte inicial de la carta aún era legible. Estimada señorita Chen, es un gran placer ofrecerle la admisión a la generación de Harvard College del año. El resto estaba rasgado, pero no necesitaba leerlo. Ya tenía el correo guardado en una carpeta secreta. Las llamadas de los encargados de admisiones en mi celular clandestino. Las ofertas de becas que ellos nunca supieron porque pedí que todo se enviara a la dirección de mi maestra. Pero esta carta, la física, era mi prueba. Mi reivindicación. El momento para demostrarles que su hija no solo soñaba por encima de su nivel. Volaba por encima. Ahora estaba en la basura, como todo lo que yo había logrado ante sus ojos. La casa estaba en silencio cuando volví a entrar. Papá estaba en su estudio, seguramente escribiendo otra carta al editor sobre la cultura del trofeo por participar, o los jóvenes de hoy que quieren todo regalado. Mamá veía sus novelas, con el volumen lo suficientemente alto para ahogar cualquier ambición que osara colarse en la casa. Subí a mi cuarto, mi celda, en realidad. Paredes desnudas porque los adornos distraen. Sin computadora porque en la biblioteca hay de esas. Sin sueños, porque los sueños eran para los hijos de otros. Pero cometieron un error. Me criaron en su sombra, enseñándome a ser invisible, a esconderme, a sobrevivir con nada. Nunca imaginaron que usaría esas habilidades para escapar. Saqué mi celular clandestino, comprado con dinero de tutorías que nunca supieron que daba, y marqué el número que había memorizado pero nunca usado. Admisiones de Harvard, oficina del decano Morrison. Habla Amelia Chen. Necesito hablar con el decano Morrison. Dígale que es sobre el programa Chen Scholar. La pausa fue breve. Un momento, señorita Chen. Él ha estado esperando su llamada. Esperando. Porque mientras mis padres me decían que no era nada, Harvard ya había nombrado una beca en mi honor. Amelia. La voz del decano Morrison era cálida, preocupada. Hemos estado intentando comunicarnos contigo. El plazo para aceptar vence mañana, y no hemos recibido respuesta. Todo está bien. Miré la carta hecha pedazos en mi mano. Hubo una situación familiar. Entiendo. Pero quiero asegurarte que tu lugar está garantizado. Beca completa, alojamiento, el puesto de investigación con el Dr. Kumar, todo está reservado para ti. El programa Chen Scholar fue creado específicamente para estudiantes como tú. Hemos seguido tu trabajo desde tu ensayo de 2º año sobre modificación genética en células cancerígenas. El ensayo que escribí en la biblioteca porque en casa no había internet. El ensayo que mis padres llamaron una pérdida de tiempo cuando me salté la cena para terminarlo. Decano Morrison, dije con cuidado, ¿qué pasaría si mis padres me estuvieran impidiendo aceptar? El silencio se alargó. Luego, en voz más baja, Amelia, ¿estás segura? ¿Estás a salvo? Define segura. ¿Te están lastimando físicamente? No. Solo que, miré los trozos. Solo que me están borrando. Ya veo. En ese caso, tenemos protocolos. Tienes 18 años. Desde el mes pasado. Entonces no necesitas permiso de tus padres. ¿Puedes llegar al campus?
No tengo dinero. Ni carro. Ni. Amelia, escúchame. El fondo Chenskaler incluye apoyo de emergencia. Puedo enviarte un carro en 3 horas. Empaca lo necesario. Lo demás lo resolvemos después. Debería haber sentido alivio. En lugar de eso, sentí rabia. Una rabia pura, cristalina, porque casi me arrebataron esto. Porque preferían que creyera que había sido rechazada antes que celebrada. ¿Decano Morrison? Necesito una cosa más. Lo que sea. Necesito que llame a mis padres. En altavoz. En 1 hora. Hizo una pausa. ¿Puedo saber por qué? Porque necesitan saber exactamente qué fue lo que intentaron tirar a la basura. Pasé la siguiente hora metiendo mi vida en una sola mochila. Mis calificaciones escondidas. Los datos bancarios de la cuenta secreta, 3,000 pesos ahorrados durante años de tutorías, niñeras y ensayos para universitarios que pagaban en efectivo. Y luego hice algo más. Fui al estudio de mi papá y recuperé lo que era mío. Tenía un archivero de decepciones familiares, cada BI que saqué, cada vez que fui segunda y no primera. Él pensaba que era motivación. En realidad, era crueldad archivada. Pero debajo de todos mis fracasos estaban mis triunfos. Los que él había ocultado. Premios de ferias de ciencias a las que nunca fue. Reconocimientos académicos que tiró antes de que los viera. Cartas de maestros rogándoles que me dejaran postular a mejores escuelas. Y en el fondo, una carta fechada hace 2 años. Estimado señor y señora Chen. Su hija Amelia es extraordinariamente talentosa. Sus puntajes en el SAT están en el percentil 99.9. Su investigación demuestra un nivel de pensamiento propio de posgrado. Les ruego reconsiderar su decisión sobre las solicitudes universitarias. Podría asistir a cualquier universidad del mundo. Por favor, no limiten su futuro. Estaba firmada por mi maestra de química avanzada. La que de repente dejó de hablarme en 3er año. Ahora entendía por qué. Ellos sabían. Siempre lo supieron. El teléfono de casa sonó exactamente a las 4 de la tarde. Contesté en altavoz en la sala, mis padres con cara de fastidio por la interrupción. Residencia Chen. ¿SR y señora Chen? Habla el decano Robert Morrison de la Universidad de Harvard. Llamo por su hija Amelia. La cara de mi padre pasó por varios colores. Si es por la colegiatura, ya le dijimos que. En realidad, llamo para preguntar por qué Amelia no ha aceptado su beca completa. El programa Chenskaler cubre todos los gastos por 4 años, además de una beca de manutención y fondo de investigación. El silencio fue hermoso. Lo siento, la voz de mi mamá se quebró. ¿El qué? El programa de becarios Chen. Lo creamos específicamente para Amelia después de su investigación revolucionaria sobre marcadores genéticos. Es muy prestigioso. Solo una estudiante ha recibido el honor de que el programa lleve su nombre mientras aún estaba en la preparatoria. Su hija, de hecho. Vi las manos de mi papá temblar. Las mismas con las que había hecho pedazos mi carta. Debe haber un error, balbuceó. Amelia saca 8. Va a ir a una universidad de bajo costo. La risa del decano Morrison fue seca. ¿8? Señor Chen, su hija tiene el promedio más alto del estado de Massachusetts. Su investigación ha sido citada en 3 revistas científicas revisadas por expertos. MIT y Stanford estaban compitiendo por tenerla. Ella eligió Harvard por nuestro programa de genética. Mi mamá se dejó caer en una silla. Pero nunca nos dijo. En realidad, interrumpí, dando un paso al frente, si lo intenté. ¿Recuerdan en segundo de prepa cuando les dije que me iba bien en la escuela? Papá dijo que las calificaciones no importaban para las niñas. ¿Recuerdan cuando gané la Feria Estatal de Ciencias? Mamá dijo que ya se me estaba subiendo. ¿Y el mes pasado, cuando les conté que Harvard estaba interesada? Se rieron. ¿Amelia? La voz del decano Morrison se agudizó. ¿Estás bien? Perfectamente, dije, mirando los rostros destrozados de mis padres. Solo estoy empacando. ¿El coche llegará pronto? Dentro de la hora. Y, Amelia, hemos estado reservando tu lugar en el laboratorio. El Dr. Kumar está ansioso por comenzar el proyecto de investigación sobre el cáncer cuando tú estés lista. ¿Investigación sobre el cáncer? La voz de mi papá se volvió débil. Pero yo tengo cáncer. Tú lo sabías. Tú investigabas.
Marcadores genéticos en cánceres hereditarios. Sí. Estaba tratando de salvarte la vida. Tomé mi mochila. Supongo que eso también fue soñar por encima de mi lugar. La llamada terminó. El silencio se alargó. Y entonces, mi papá hizo algo que nunca había visto. Se quebró. Amelia, espera. No sabíamos. Sabían perfectamente quién era yo. Tienen un archivo lleno de pruebas en su escritorio. Solo que no podían soportar que su hija lo superara. Estábamos protegiéndote. Mamá se levantó, con lágrimas corriendo por su rostro. El mundo es cruel con las mujeres inteligentes. Queríamos que tuvieras expectativas normales, una vida normal. Querían que tuviera su vida. Pequeña. Controlada. Limitada. Me dirigí a la puerta. Pero hay algo sobre los límites. Solo funcionan si la persona se los cree. No puedes simplemente irte. Papá se interpuso. Eres nuestra hija. No. Soy la becaria Chen de Harvard. Soy la asistente de investigación del Dr. Kumar. Soy la chica que va a curar el cáncer por el que se burlaron de mí. Di un paso a su lado. Soy todo lo que intentaron impedir. El coche llegó justo cuando pisé la banqueta. Un sedán negro con el escudo de Harvard en la ventana. El chofer tomó mi única maleta como si llevara algo sagrado. Mis padres se quedaron en el porche, luciendo más viejos de lo que jamás los había visto. Pequeños. Amelia, gritó mamá. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Me detuve justo antes de subir al auto. Díganles la verdad. Que su hija fue aceptada en Harvard. Que se ganó una beca completa. Que un programa lleva el nombre de su familia gracias a ella. Sonreí con frialdad. Y díganles que ustedes lo tiraron todo a la basura. ¿Algún día nos vas a perdonar? La voz de mi papá se quebró. Tal vez. Cuando necesiten la cura que estoy desarrollando. Cuando entiendan que la hija a la que intentaron limitar puede ser lo único que los salve de la muerte, me subí al coche. Les enviaré mi investigación. Intenten no tirarla esta vez. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. Pero sí saqué mi celular y actualicé mis redes por primera vez en años. Admitida en Harvard. Beca completa. Investigación contra el cáncer comienza en otoño. Gracias a quienes creyeron en mí cuando mi familia no lo hizo. En minutos, cientos de reacciones. Comentarios de maestros que lucharon por mí. De compañeros que se preguntaban por qué me iba a una universidad local. De la orientadora que me ayudó a aplicar en secreto. Pero el comentario que me hizo sonreír fue del Dr. Kumar. El laboratorio está listo cuando tú lo estés. Vamos a cambiar el mundo. Mis padres pasaron 18 años diciéndome que supiera cuál era mi lugar. Resulta que mi lugar estaba en la cima. Y la vista desde Harvard iba a ser espectacular. El chofer me miró por el retrovisor al incorporarse a la autopista. ¿Despedida difícil? No, respondí, viendo cómo mi ciudad se hacía pequeña a lo lejos. Solo era algo pendiente. Él asintió. ¿Y a dónde primero, señorita Chen? Pensé en el chico de mi clase de química, cuya hermana tenía el mismo tipo de cáncer que mi papá. Al que le prometí ayudar cuando tuviera los recursos. Al Hospital Infantil de Boston, dije. Tengo investigación que entregar. Porque eso es lo que haces cuando dejas de vivir a la altura de las expectativas de otros, y empiezas a vivir a la altura de tu verdadero potencial. Te pones a trabajar. Y nunca, nunca miras atrás a quienes intentaron tirar tus sueños a la basura. Ni siquiera si llevan tu misma sangre. Especialmente entonces.